Hola, bienvenidos entrenadores, entrenadoras y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 29 del podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 13 de enero de 2020, yo soy Saúl Alcaraz y tenemos como siempre en el otro lado a Aritz Oragoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Saúl, muy buenas tardes. El podcast donde hablaremos de psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como entrenadores y entrenadoras. Hoy es el primer episodio de este año 2020, así que antes que nada, feliz año para todos y para todas nuestras oyentes. Y hoy venimos a hablar principalmente de un tema. Vamos a hablar de cómo desarrollar la visión de equipo como entrenadores y entrenadoras. Este episodio, como veis, tendrá dos partes. La parte que estrenamos hoy, lunes 13 de enero, y la segunda parte que estrenaremos la semana siguiente, del lunes 20 de enero. Luego os explicaremos qué vamos a abordar en cada una de estas partes. Y también os queremos contar en el episodio de hoy las novedades y los cambios que tenemos en la academia. Os dijimos en el último episodio que íbamos a trabajar duro durante estas vacaciones de Navidades y primeras semanas de enero para generar cambios en la academia a nivel de experiencia, de aprendizaje y también de navegación por la plataforma. Pues hemos también hecho esos cambios y uno más que luego os contaremos con detalle. Pero, Aritz, si te parece, como siempre, empecemos primero por las redes sociales. Empiezo yo, también como has iniciado tú, felicitando el año a todos nuestros y nuestras suscriptores y suscriptoras y recordando que pueden seguirnos a través de las redes sociales y estamos como @psicodeportea en Facebook, Instagram y Twitter y como Psicodeporte Academy en nuestro canal de YouTube. Además, si quieren recibir periódicamente las novedades de la academia y también recibir la newsletter, el boletín que solemos enviar el fin de semana con noticias y diferentes aspectos relacionados con la psicología del deporte, lo pueden hacer en psicodeporte.academy/comunidad y darse de alta ahí, dejarnos su email y lo recibirán todos los fines de semana. Y además tenemos que decir que esta semana tenemos sesión en directo y tanto esta sesión en directo como las diferentes sesiones y masterclass, etcétera, todos los contenidos que vamos a ir incorporando en la academia, a partir de ya, entre las novedades que hemos incluido y que hemos estado incluyendo estas vacaciones, como bien has dicho, nuestros oyentes y nuestros seguidores de la comunidad y suscriptores y suscriptoras pueden estar al día de todo el contenido que vamos a realizar durante las diferentes semanas. En principio, están ya los contenidos del mes de enero y mes de febrero en Psicodeporte Academy/comunidad. Y ya podemos anunciar que hay dos sesiones que van a ser tanto esta semana como la semana que viene. Esta semana para suscriptores y suscriptoras, el jueves 16 de enero a las 8 de la tarde tendremos una sesión de preguntas en directo donde nuestros suscriptores y suscriptoras podrán plantearnos todas sus dudas y los casos que tengan relacionados con los contenidos de la academia. Y también podemos ir adelantando, y esta sesión será en abierto, así que estará disponible para cualquier oyente del podcast, sean o no suscriptores y suscriptoras. El martes 21 de enero a las 8:30, hora española, realizaremos una sesión práctica en directo titulada Comunica, claves para explicar y corregir de forma efectiva, dirigida a entrenadores y entrenadoras. Si os habéis fijado, probablemente habéis detectado tanto en la introducción, los que sois ya oyentes asiduos del podcast, y también en lo que ha explicado ahora Aritz, que la academia está virando o está tomando un cambio de rumbo hacia centrarse únicamente en entrenadores y entrenadoras. Antes, si os acordáis, teníamos parte para deportistas y parte para entrenadores y entrenadoras. La parte de deportistas seguiremos teniendo dentro de la academia, simplemente todo el contenido que creemos a partir de ahora, tanto sesiones en directo como masterclass, como videocursos, va a ir orientada exclusivamente a la población de entrenadores y entrenadoras que, bueno, al final lo que nos hemos dado cuenta es que necesitamos acotar a una población para ser más eficientes y para aportar más valor a nuestros suscriptores y suscriptoras. Sí, porque además, realizando en este parón que hemos realizado en Navidad, analizando un poquito los suscriptores y suscriptoras que tenemos actualmente
y un poco el perfil del mayoritario que nos sigue en redes sociales y a través del podcast, hemos detectado que la mayoría son entrenadores y entrenadoras y, por lo tanto, consideramos que el contenido más centrado en entrenadores y entrenadoras aportará muchísimo más valor a estos suscriptores y suscriptoras y también a los hipotéticos futuros suscriptores y suscriptoras, y consideramos, como bien decías, que será más eficaz en este aspecto centrarnos exclusivamente en crear contenido y crear temáticas que realmente interesen a los entrenadores y entrenadoras, porque en definitiva son aquellas personas que tienen que gestionar, que tienen que liderar y que están relacionados directamente con la mejora psicológica y con las habilidades psicológicas de forma indirecta a través de la labor que realizan en el día a día de los entrenamientos, a través de su liderazgo, a través de sus comportamientos y conductas en entrenamientos. Y entendemos que hay mucho campo que podemos desarrollar y muchos temas que podemos tocar y profundizar para los entrenadores y las entrenadoras en concreto. Sí, justamente también tiene que generar un cambio en el podcast, ¿no? Al final también todo un poco va un poco de la mano y también por eso el podcast nuestro a partir de ahora va a estar enfocado únicamente a contenidos para entrenadores y entrenadoras. Y de hecho, también queremos darle una vuelta más para que sea más práctico. También es una cosa que estado trabajando o hablando este parón navideño, porque, bueno, teníamos un podcast que creemos que era muy interesante, pero a lo mejor era un pelín demasiado teórico. Vamos a enfocarnos en que sea lo más práctico posible, empezando ya por el episodio de hoy, que como os decía al principio del episodio va a tener dos partes, una parte que vamos a trabajar en el día de hoy y otra en la cual trabajaremos la próxima semana sobre el mismo contenido, que es cómo desarrollar la visión de equipo y cómo aplicarla. En el día de hoy vamos a ver cómo generar esta visión de entrenador y cómo hacer que esta visión poco a poco sea compartida por el equipo, y la aplicación, el llevar a cabo esta visión en el día a día, lo trabajaremos en el episodio número 30 de la próxima semana. Hoy veremos principalmente 4 puntos. Cómo pensar, cómo reflexionar sobre la visión que tengo como entrenador o entrenadora, cómo trasladar esto a objetivos a largo plazo, de ciclo o de temporada, cómo se relaciona esta visión que tengo del equipo con los valores que yo tengo como entrenador, como entrenadora, y cómo desarrollar estos valores dentro del equipo, y finalmente analizar la situación, qué recursos tengo, qué barreras tengo para afrontar los retos que me suponga este cambio de cultura dentro de mi equipo. Y también, en línea con lo que os decía antes, de que sea lo más práctico posible, os vamos a preparar un cuadro que tenéis disponible, de hecho, en las notas del programa, un cuadro que os ayudará a reflexionar y a organizar y llevar a cabo todo el contenido que veremos en el episodio de hoy. Ari, si te parece, podemos empezar ya en la chicha, en el contenido fuerte del episodio, explicando qué es la visión de equipo y cómo podemos empezar a trabajarla. Pues si te parece, vamos a empezar por la definición que ofrece la Real Academia Española de la Lengua a la visión, y define la visión como la creación de la fantasía o de la imaginación que no tiene realidad y se toma como verdadera. Por lo tanto, como entrenadores y entrenadoras lo podemos aplicar de forma que tenemos que tratar de imaginar desde los sueños, desde la imaginación, un reto colectivo e individual. Yo creo que es importante aunar ambos aspectos. Por un lado, que sea colectivo y que sea individual, y que conecte además con los sueños de los y las deportistas, porque al final son ellos los que van a tener que desarrollar y ver realmente esa visión e imaginar aquello que nosotros como entrenadores y entrenadoras estamos imaginando. Y tendrán que, precisamente, si estamos hablando de imaginación y estamos hablando de sueños, tendrá que ver algo que en realidad, tanto físicamente y temporalmente, aún no existe, pero que nosotros debemos intentar lograr que los deportistas deseen precisamente lograr esa visión y vean como posible, a pesar de que debe ser un reto y debe ser algo, como digo, imaginado y soñado, realmente sentir que puede ser posible. Por lo tanto, partiendo de esta visión general, luego sería cuestión de poco a poco ir trasladando esta visión a los objetivos ya más concretos, a los valores y al análisis de las capacidades, habilidades
y de la realidad de la competición. Por lo tanto, como entrenadores y entrenadoras, el primer paso que debemos dar es reflexionar, pensar sobre aquellos aspectos que nos gustaría lograr como entrenadores y entrenadoras y trasladar esta visión que aún, como digo, no estará basado en la realidad, a algo más concreto poco a poco. Pero todo debe partir precisamente de soñar, de imaginar aquello que nos gustaría lograr con el equipo que vamos a entrenar. Esta visión, Aritz, como bien decías al principio, tiene que ser compartida por el equipo. Esto lo veremos más al final del episodio y sobre todo el próximo día, pero es importante que tengamos claro como entrenadores y entrenadoras que nuestra visión, digamos, del equipo y de lo que queremos conseguir, tiene que ser poco a poco, a medida que el proceso vaya avanzado, la visión compartida y negociada con el equipo. Porque como bien decías antes, Aritz tiene que también recoger y conectar con los sueños de los y las deportistas, con lo cual, aunque hablemos hoy específicamente de nuestra visión como entrenadores y entrenadoras, ya os avanzamos que el siguiente paso, lo veremos el próximo día, ya va a ser incorporar y negociar esta visión con los y las deportistas. Un error que a veces se suele cometer es pensar que la visión tiene que estar centrada únicamente en resultados, tanto resultados de temporada, también de ciclo, ¿no? Por ejemplo, a veces un entrenador que coge un ciclo de cadete, que son 2 años, un ciclo de junior, que también son 2 años, y se plantea la visión de ese equipo únicamente como, bueno, pues en la primera temporada es para coger aprendizajes, la segunda para competir y estar en el grupo de preferente, división de honor, o depende de cada deporte, y esa visión es un poco reduccionista, ¿no? También se puede centrar esta visión, que sí que puede tener una parte de resultados y de clasificaciones, en rendimientos deportivos, en formas de trabajar, en lo que queremos conseguir también implantar en aquellos jóvenes deportistas. Es decir, no tiene que estar únicamente centralizada en lo que queremos ganar o qué clasificación queremos llegar a tener, sino también en qué cambios queremos generar en nuestro equipo y cómo, en cierta forma, queremos ser recordados como entrenadores, como entrenadoras y también como equipo. Cómo queremos que se defina a ese equipo. Sí, precisamente cuando hablamos, como bien comentabas, de objetivos, sean estos objetivos de rendimiento, objetivos de resultado, objetivos clasificatorios, hablamos de alguna forma generalmente desde la razón, partiendo del conocimiento, por una parte, de nuestras capacidades y habilidades deportivas o de las capacidades y habilidades de nuestro equipo, en el contexto competitivo concreto, teniendo en cuenta el nivel de los rivales, el nivel de la competición, etcétera, y por lo tanto hay un análisis que parte de la realidad. En este caso, cuando hablamos de esta visión inicial que podemos desarrollar nosotros como entrenadores y entrenadoras, les animaría a los entrenadores y entrenadoras a ir más allá de la razón, a buscar algo ideal, aquello en lo que nos gustaría realmente convertirnos, por una parte, a nosotros incluso como entrenadores y entrenadoras, y también lograr esa visión que nos gustaría lograr con el equipo y con cada deportista. Y en esta ocasión, además, más que la razón, sería intentar buscar esa visión, conectarla con el corazón. De alguna forma, soñar, imaginar, buscar la utopía, de alguna forma, aquello en que realmente ideal que nos gustaría lograr. Porque generalmente solemos hablar desde la razón, como digo, cuando establecemos objetivos. Y en este caso, esta primera visión, yo entiendo que debería ser intentar alcanzar algo que realmente suponga un reto y que de alguna forma a nivel racional en estos momentos quizás no está cerca, pero que nosotros consideramos que podemos llegar a lograr si realmente lo trabajamos adecuadamente. Justamente para empezar a plantearnos esta visión de equipo, nos podemos plantear 3 posibles preguntas, ¿no? Preguntas que tenéis también, como veréis, en el documento para trabajar esta visión de equipo, que, como os decía antes, está disponible en las notas del programa. La primera de ellas podría ser: ¿qué nos gustaría lograr esta temporada o ciclo, si hablamos de infantil, cadete, junior, por ejemplo, que sea más allá de los resultados deportivos? Es decir, que no esté basado únicamente en los resultados deportivos. Temas como, por ejemplo, el desarrollo de jugadores, instaurar ciertos valores, ciertas habilidades para la vida en los deportistas, el hecho de desarrollarnos a nivel de excelencia, por ejemplo, ¿no? Pues todos estos temas que son muy relevantes, pero que están más allá de resultados deportivos.
La segunda de las preguntas que nos podemos hacer es cómo queremos recordarnos como equipo. Es decir, si dentro de 5 o 10 años echamos la vista atrás, tanto nosotros como entrenadores, como los jugadores que estamos entrenando, ¿cómo nos gustaría que tanto ellos, ellas, como nosotros mismos recordemos ese equipo? ¿Con qué características? ¿De qué forma? ¿Por cómo jugábamos? ¿Por cómo éramos? ¿Por cómo nos comportábamos? ¿Por cómo entrenábamos? Bueno, pues ¿cómo nos gustaría recordarnos como equipo? Y finalmente, la tercera pregunta tiene que ver con la cultura que queremos instaurar en nuestro equipo. Es decir, qué elementos, qué cultura queremos que definan a nuestro equipo. Cultura enfocada, por ejemplo, a la excelencia, al trabajo duro, a ser mejores día a día. Con lo cual, podemos plantearnos 3 preguntas: ¿qué queremos lograr? ¿Cómo nos gustaría recordarnos en el futuro? ¿Qué cultura queremos instaurar? Para empezar a definir los elementos que queremos que tenga esta visión de equipo. Y a la hora de responder estas 3 preguntas y alguna otra pregunta que nos planteemos, será importante no solo conectar con nuestra visión como entrenadores y entrenadoras, y no solo conectar esta visión con las visiones del equipo, sino que será importante también considerar las aportaciones individuales de los deportistas, es decir, intentar que los deportistas también se sumen a esta visión compartida a través de sus propuestas y de sus propias visiones, es decir, animar a los deportistas a que también realicen este ejercicio de imaginar, de soñar y que tengamos en cuenta también sus aportaciones. Es decir, no únicamente debemos de alguna forma imponer nuestra visión, sino que debemos animar a los y las deportistas a que ellos también realicen aportaciones individuales de sus sueños, incluso sus sueños individuales, y imaginar aquello que les gustaría lograr a nivel individual también e incluso más allá de los resultados, porque esta visión compartida en definitiva se relacionará con el cambio que se vaya dando en el equipo durante la propia búsqueda y durante el intento de lograr esa visión, ese sueño que se pretende lograr. Y será también la movilizadora de la energía, de la motivación, tanto del grupo a nivel individual como de cada deportista. El segundo de los pasos, ahora que ya tenemos, digamos, la visión más definida, más concreta, con las preguntas, conectando con los deportistas, va a ser el hecho de pasar esta visión a objetivos concretos. Sobre todo objetivos a largo plazo. Luego, la semana que viene, ya explicaremos cómo esto se traslada al día a día y a periodos más cortos de tiempo, pero todavía estamos en esta planificación general de qué queremos conseguir, qué queremos lograr, con lo cual vamos a enfocarnos en definir objetivos a largo plazo. Esto nos va a marcar el rumbo, es decir, vamos a tener mucho más claro hacia dónde nos estamos enfocando y vamos a concretar esta visión amplia. Por ejemplo, si tenemos objetivos bien definidos, nos va a permitir medirlos posteriormente y saber si los hemos conseguido o no los hemos conseguido. Con lo cual trasladaremos esta visión general a objetivos también a largo plazo, pero que sean ya, como podéis consultar en el episodio 12, en el cual hablábamos concretamente de establecimiento de objetivos que sean específicos, que sean medibles, que podamos evaluarlos, que sean alcanzables y realistas, es decir, que la dificultad se asocie o esté acorde, mejor dicho, con lo que el equipo puede conseguir y que estén definidos temporalmente, es decir, en qué momento queremos que ese objetivo esté conseguido, digamos, ¿no? Siempre en esta primera fase, objetivos a largo plazo. Luego ya, como os decía antes, vamos a acotar a objetivos más de medio plazo o corto plazo, pero todavía estamos en la parte de planificación, con lo cual vamos a trasladar la visión general a 3-4 objetivos que queremos conseguir a largo plazo esta temporada o el siguiente ciclo y sobre todo que sean evaluables para saber si los hemos conseguido o no los hemos conseguido. Y además de pensar tanto en la visión, reflexionar en la visión que queremos lograr, trabajar, como bien has dicho, en los objetivos, es decir, llevar esta visión a objetivos específicos, hay 2 aspectos más que debemos tener en cuenta para completar esta visión de equipo. Por un lado, en primer lugar, estarán los valores y por el otro, un análisis de qué va a suponer esta transición, este cambio de cultura, esta evolución dentro de nuestro equipo. En cuanto a los valores, que son los principios éticos, creencias o cualidades sobre los que se asienta la cultura de nuestro equipo y nos permite crear nuestras pautas de comportamiento,
es importante que nos realicemos, por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Qué valores defendemos como entrenadores y entrenadoras? Será importante que sepamos qué valores defendemos y cuáles son nuestros valores como entrenadores y entrenadoras. Y qué valores tenemos actualmente, por un lado, como equipo y qué valores nos gustaría desarrollar como equipo. Es decir, analizar los valores que ya tiene el equipo y, por otro lado, aquellos valores que nos gustaría trabajar, nos gustaría desarrollar y entendemos que le vendrían bien al equipo para lograr precisamente esta visión y estar en consonancia con esta visión. En cuanto a los valores, es importante resaltar que lo fundamental es tener claros los valores y como entrenadores y entrenadoras tener precisamente claro cuáles son mis valores y cuáles son los valores de mi equipo. No entendemos que no es tan importante qué valores sean estos en cuanto a que hay un montón de valores que podemos desarrollar, el respeto, el trabajo en equipo, el compromiso, la puntualidad, la honestidad. Hay muchísimos valores que, en definitiva, como entrenadores y entrenadoras nos tocará elegir cuáles vamos a desarrollar y sobre cuáles queremos que, de alguna forma, pivote todo nuestro funcionamiento como equipo. Por ejemplo, no es tan importante elegir entre compromiso o ser un ejemplo, sino tener claro qué valores deben representar nuestras conductas y nuestros comportamientos. En el caso de ser un ejemplo, si uno de los valores que debemos tener en nuestro equipo es, en este caso yo como entrenador me marco el dar ejemplo, pues precisamente debo ser yo el que tiene que tirar del carro, el que debe ser un ejemplo de comportamiento, de actitud, de conductas y el que debe enseñar precisamente a través de ser el modelo de comportamiento a mis deportistas y a mis jugadores y mis jugadoras. O por otro lado, si uno de los valores que entiendo yo que debe tener el equipo o el valor fundamental, por ejemplo, es el respeto que debemos tener de unos con otros o de unas con otras, debo ser yo también el primero en respetar a todos mis deportistas por igual, sea esta la situación que sea, aunque sea la situación de partido más estresante o el equipo esté cometiendo errores que de alguna forma están afectando a mi autocontrol, pero debo ser yo el que debo mostrar respeto, el que debo trabajar, en este caso, la emoción, esas emociones que pueden aparecer durante las competiciones y dar ejemplo a través de mantener el respeto, aunque sea una situación realmente complicada. Por lo tanto, será importante desarrollar estos valores. En primer lugar, saber qué valores quiero desarrollar y luego, en segundo lugar, desarrollarlos a través, en primer lugar, de dar ejemplo yo como entrenador o como entrenadora. Sí, esto, Aritz, es muy importante, ¿no? La coherencia entre lo que predicamos y lo que hacemos es fundamental. Lo veremos en profundidad en el siguiente episodio, donde vayamos a trabajar la aplicación de todo esto, lo que estamos viendo hoy, ¿no? De trasladar mi visión a nuestra visión y cómo se trabajan también los valores en el día a día realmente, pero esta coherencia me parece que es fundamental. Si yo predico una cosa pero luego estoy haciendo otra, los jugadores o jugadoras no van a comprar esta idea o esta forma de operar. Y antes hablabas de que nos faltaban 2 puntos, uno eran los valores y el último de los puntos es analizar la situación. Es decir, ¿qué va a suponer este cambio que queremos hacer, ¿no? Implantar nuestra visión de equipo? ¿Qué va a suponer a nivel de cambio, a nivel de evolución en la cultura de nuestro equipo? Es decir, ¿qué elementos debemos tener en cuenta para ver si esta implantación de esta visión es viable o no es viable? Para ello tendríamos en cuenta 4 elementos. En primer lugar, los recursos internos, es decir, ¿qué recursos sentimos que tenemos nosotros o nosotras como entrenadores y entrenadoras para aplicar, para llevar a cabo esa visión que hemos pensado en el primero de los pasos? Por ejemplo, nuestra capacidad de trabajo o nuestra capacidad de esfuerzo, nuestra capacidad de aprendizaje, o que somos excelentes comunicando. Simplemente analizar qué características tenemos que nos pueden ayudar a implantar esta visión. En segundo lugar, recursos externos, es decir, qué recursos tenemos a nuestro alrededor, por ejemplo, el club o entidad deportiva, por ejemplo, el contexto en el cual estamos trabajando, por ejemplo, el equipo que entrenamos, qué recursos tenemos disponibles para que sea viable implantar esta visión de equipo. El tercero de los puntos tiene que ver, y este me parece que es fundamental, tiene que ver con anticipar
aquellos posibles problemas que pueden surgir en este cambio de equipo, de cultura de equipo, en esta implantar nuestra visión de equipo. Es decir, qué situaciones podemos anticipar que pueden dificultar que este sueño que nos hemos marcado lo podamos conseguir. Y todo lo que podamos anticipar antes de ponerlo en práctica nos va a hacer ya que podamos también anticipar una posible solución a ese problema, con lo cual estaremos mucho más preparados si esa situación finalmente se llega a dar. Con lo cual, escribamos en el cuadro que tenemos disponible en las notas del programa qué situaciones se pueden dar que pueden dificultar esta implantación de la visión de equipo. Y finalmente, qué elementos tenemos que desarrollar, tanto como entrenadores y entrenadoras como equipos, para hacer frente a estos posibles problemas que nos surjan. Es decir, si detectamos que puede haber dentro de X meses una situación que puede ser problemática, bueno, pues qué elementos debemos aprender desde ya, qué habilidades podemos empezar a aprender a implantar, qué competencias, para cuando llegue ese momento sentirnos mucho más preparados y preparadas, tanto si es un problema que podemos gestionar por nuestra parte como entrenadoras y entrenadoras, como problemas que sean más de tipo grupal, de equipo. Por ejemplo, si sentimos que a final de temporada será necesario recortar los minutos en algunos jugadores porque nos vamos a enfocar más en una fase final, por ejemplo, pues todo lo que podemos anticipar anteriormente de esa situación, por ejemplo, de darle más peso a esos deportistas en partidos anteriores, en hacerlos ver la importancia de su rol aunque jueguen menos minutos, todo eso va a facilitar que cuando llegue el momento en el cual, por ejemplo, recortemos los minutos de esos deportistas porque estamos en la fase final, bueno, pues esta situación se viva mucho mejor por su parte. Con lo cual detectemos posibles problemas y anticipemos qué debemos aprender, desarrollar para estar más preparados cuando llegue ese momento. En definitiva, se trata de ir de una visión que es mía como entrenador o entrenadora, de mi visión, a una compartida con el equipo que se convertiría esa misión en nuestra misión. Y en el próximo episodio explicaremos cómo negociar precisamente esta visión, esta nuestra visión con el grupo para convertirla en nuestra visión y cómo llevarla adelante, cómo desarrollarla durante la temporada. Porque en definitiva, una cosa es tener mi visión, es decir, el trabajar esta visión, el reflexionar y soñar, pero como bien hemos ido aterrizando durante el episodio, poco a poco debemos ir acercándonos también al equipo, al grupo, a las características, al día a día, y todo esto lo tenemos que plasmar en una planificación y en aspectos concretos que debemos desarrollar durante la temporada. Por lo tanto, todo este aspecto ya más concreto y más relacionado con el día a día y con la planificación de llevar esta visión a tierra, digamos, de alguna forma, lo trabajaremos durante el episodio del próximo lunes. Y para eso justamente es importante que, si tenéis ganas, tenéis ilusión por llevar a cabo este proceso, podáis rellenar para el próximo lunes el cuadro que tenéis disponible, de que os hemos preparado para trabajar estos 4 elementos que hemos visto hoy, pues rellenarlo durante esta semana para que la próxima semana podáis seguir trabajando con los contenidos que ahora os explicaba Aritz. Este cuadro, como hemos visto en el episodio de hoy, tiene 4 puntos principales. Tiene este desarrollo de la visión general, el sueño que os explicaba anteriormente Aritz, que queremos conseguir con ese equipo. Luego, un segundo cuadrante con objetivos a largo plazo bien definidos, que son los que nos van a acercar a esa visión, a ese sueño. ¿Qué valores tenemos que desarrollar que estén claros y bien definidos? Y finalmente, analizar la situación, ver qué recursos internos y externos tenemos, analizar qué problemas pueden surgir en esta implantación de la visión y finalmente qué habilidades tenemos que aprender o desarrollar para estar más preparados para hacer frente a esos problemas. Como siempre os decimos, si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda sobre este desarrollo de la visión de vuestro equipo, estaremos encantados de recibirlas todas, tanto en redes sociales como por correo electrónico, así que no dudéis, no tengáis ningún problema en escribirnos, que intentaremos ayudar, como siempre, de la mejor forma posible. Sí, porque en definitiva, si este podcast tiene sentido, realmente es con las aportaciones y con las visiones que trabajen los entrenadores y entrenadoras que nos escuchan,
y estaremos encantados de recibir sus sueños, cómo imaginan ellos sus temporadas, sus equipos, sus procesos y, en definitiva, su día a día con sus deportistas. Por lo tanto, como bien ha dicho Saúl, estaremos encantados de recibir vuestras propuestas. Incluso podéis, si entendéis que queréis aportar este cuadro que os hemos puesto en las notas del programa y que podéis rellenar, pues nosotros estaremos encantados de recibir vuestras aportaciones, vuestros cuadros rellenados con vuestras ideas y con vuestras visiones, y estaremos encantados de compartirlas en el siguiente episodio, que además de trabajar de forma específica la tabla que vamos a poner a vuestra disposición para trabajar en el día a día y en vuestra planificación deportiva, también aprovecharemos para incorporar vuestras ideas y vuestras aportaciones en el siguiente episodio. Y podéis compartirlas a través de nuestras redes sociales. Estamos como @psicodeportea en Twitter, Instagram y Facebook, en YouTube, en nuestro canal Psicodeporte Academy, o nos lo podéis enviar a través del correo electrónico en info@psicodeporte.academy. Y nada más, Aritz. Hasta aquí este episodio número 29. Hemos cambiado un poco el formato del podcast. También agradeceríamos que en estas redes sociales también nos puedan comunicar si les gusta más este formato, si les parece interesante el cuadro que estamos planteando. Más que nada porque es para vosotros que hacemos todo esto, como decías tú antes, Aritz. Así que toda reflexión, toda compartición de información será más que bienvenida. Y nada más, nos escuchamos la próxima semana en el episodio 30, donde vamos a dar la segunda parte de este trabajo de la visión en equipo. Aritz, ha sido un placer, como siempre, compartir este rato de tarde contigo. Un placer también para mí, Saúl, y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias a todos y todas por escucharnos y hasta la próxima semana.